y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas usted esté viendo este video. Le agradecemos por acompañarnos, por estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Vamos a ver un tema más en cuanto a los testigos de Jehová. El argumento: Jesús no es Dios porque le fue dada toda potestad. Mateo 28, 18. El pasaje que vamos a estudiar y vamos a analizarlo si realmente este pasaje muestra y prueba que Jesús no es Dios y no es Dios todopoderoso, ¿verdad? Según ellos. Y vamos a ver a qué se refiere. Vamos a estudiar este pasaje. Vamos a ver si realmente prueba que Jesús no es Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Jesús no es Dios. El número 7, ya vamos en el número 7. En el argumento número 7, Jesús no es Dios porque le fue dada toda potestad o todo poder. Bien, vamos entonces a las diapositivas. Y como le decía, este es el tema que vamos a estudiar. Los testigos de Jehová. Jesús no es Dios porque a Jesús se le fue dada toda potestad. El pasaje dice así. Nuevamente vamos a usar traducción del Nuevo Mundo, la versión de pasta gris. La que va a aparecer, los pasajes que van a aparecer ahí, la versión de pasta gris. Y si usamos el interlineal, va a ser el interlineal de pasta azul, la impresión más nueva del interlineal del reino de los testigos de Jehová. Entonces vamos a usar Biblia de los testigos de Jehová con el interlineal en griego de los testigos de Jehová. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso dice la versión de estudio de pasta gris de los testigos de Jehová, la última versión. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Entonces, en este punto, el enfoque cuando los testigos de Jehová leen esto, el enfoque es: se me ha dado. Entonces, ¿quién se lo dio? Dicen ellos. Este es el argumento que usan. A mí me dijeron, ¿verdad?, en alguna ocasión: Jesús tu Dios, con D minúscula, porque para ellos no es el Dios, el único Dios verdadero, sino es un Dios inferior. Dice: Jesús tu Dios recibió poder de otro Dios superior. ¿Dónde dice eso el pasaje? Bueno, ahí está, le fue dada. ¿De quién se lo dio? ¿Quién le dio este poder a Jesús? A ver, ¿quién le dio el poder a Jesús? Otro Dios más poderoso. Otro Dios más poderoso que él. Y aunque la forma de razonarlo quizás sonaría lógico para las personas, ¿verdad?, de decir: se le dio, ahí está, Jesús no tenía el poder, entonces se le dio por alguien superior, se le dio ese poder. Pero lejos de ayudarlos, esta forma de argumentar los perjudica en lo que ellos quieren probar. Y como le respondía yo: exacto, Jesús es mi Dios. Así es que no es tu Dios. Y si no es tu Dios, pues tienes un problema serio, porque si no recibes a Jesús, no recibes al Padre. Así es que sí es mi Dios. Con lo que has dicho, seguramente no es tu Dios, no el tuyo. Y nuevamente iríamos a la pregunta: si Jesús es mi Dios y es Dios, ¿cuántos dioses verdaderos hay? ¿Dónde dice que hay dioses verdaderos en la Biblia? ¿Dónde dice hay dioses verdaderos superiores y dioses inferiores? ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Dónde dice que hay dioses verdaderos superiores y dioses verdaderos inferiores? No lo hay, porque hay un solo Dios verdadero. Entonces los testigos de Jehová aceptan que Jesús es un Dios y aceptan que es un Dios inferior verdadero, pero no hay un Dios inferior verdadero, hay un solo Dios. La Escritura simplemente nos dice que hay un solo Dios, no hay dos dioses. Entonces eso de que un Dios superior verdadero le dio a un Dios verdadero inferior toda la potestad, pues ahí tenemos un problema con la Escritura y tenemos una contradicción, porque no hay tal cosa como un Dios verdadero superior y un Dios verdadero inferior.
Ahora, para justificar esto, como ya sabemos y hemos mostrado a lo largo de los videos, que los testigos de Jehová añaden palabras que no están en el griego original, quitan palabras, añaden, transgiversan, ¿verdad? Modifican el significado de las palabras para aprobar su falsa doctrina. Pero vamos a ver. Seguimos. Vamos al interlineal de los testigos de Jehová. Dice el interlineal. Déjenme activar la pluma aquí para mostrarles. Es el interlineal del reino, no es un interlineal, como ellos dicen, alterado de personas trinitarias y tantas cosas. No. Es el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Usted puede ir fácilmente a su página de internet y ver este mismo interlineal así exactamente, porque de ahí lo tomé así exactamente como está. También lo tengo en libro, pero es más fácil para mí poner esto directamente de la página de ellos. Bien, estamos en el 18 y déjeme, no activé la pluma, le dije que iba a activar la pluma y no lo hice. La pluma. Y viniendo hacia ellos, Jesús les habló a ellos diciendo: me fue dada a mí toda, aquí está, toda exousia, autoridad. ¿Verdad? Toda autoridad. ¿Dónde? ¿Dónde tienes toda autoridad, Jesús? Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús tiene, o le fue dada, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y sí, sé que dirán, aquí está, pero dice que le fue dada. ¿Quién le dio esa autoridad? Bueno, para allá vamos. Permítame un momento. Lo que quiero hacer notar es esta palabra. Exousia tiene toda autoridad o todo poder. ¿Ok? Como ya estudiaremos y miraremos ahora, vamos a otros libros que nos muestran qué significa la palabra, a diccionarios, qué significa la palabra exousia. Seguimos. Aquí está. Si se fijan, exousia dice, aquí puse dos, déjenme ver si están las dos. Sí, sí están las dos. Tenemos en la parte de arriba nuevamente a activar la pluma. Aquí está. En la parte de arriba tenemos aquí, si se fija, dice potestad, ¿verdad? La palabra G1849. Y cuando usted busca qué significa en el diccionario la palabra potestad en el griego, vemos que es exousia, como decía el interlineal de los testigos de Jehová. ¿Ok? ¿Qué significa autoridad? Poder. ¿Ok? ¿Por qué autoridad o poder? Porque alguien que tiene la autoridad tiene el poder. Alguien que tiene poder tiene autoridad. O se traduce también como un derecho. Tiene todo el derecho a hacerlo, ¿verdad? En los pasajes, en estos pasajes que aparecen aquí, en verde, ahí se traduce como derecho. Dos veces en 18 y en 2 Tesalonicenses 3:9, donde el derecho es el ser mantenido por... Y sigue la explicación más. Pero, ¿qué significa exousia? Autoridad, poder. ¿Qué está diciendo Jesús en Mateo 28:18? Todo poder o toda autoridad para hacer lo que quiera, ¿verdad? Se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En los cielos, plural, y en la tierra, singular. Sabemos por la escritura que hay 3 cielos mencionados. Es el cielo de las aves, el cielo de los astros y el cielo de Dios. Y Jesús tiene todo poder, toda autoridad, todo derecho en el cielo y en la tierra. Si vemos la explicación de Vine, aquí en potestad, también la misma palabra, 1849. Eso está dividido. Si usted nota aquí hay una división, nomás que se me unieron las imágenes. Usted puede ver ahí claramente la división. Son 2 imágenes. Es la misma palabra, exousia, que es... ¿Cómo lo define o cómo lo explica Vance? Denota una libertad de acción. En otras palabras, Jesús tiene toda autoridad o poder o la libertad de hacer lo que Él quiera, porque tiene toda esa libertad de acción. Tiene el derecho a actuar. O sea, no está restringido por nadie. Usado
este término, exousia, es usado acerca de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que tiene toda autoridad, todo el poder, todo el derecho de actuar, toda la libertad de acción? Pues Dios. Por eso dice Vines, usado acerca de Dios. Es absoluto, ¿ok? Absoluto, es una autoridad total, un poder total, un derecho total, una libertad de acción total, carente de restricciones. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio para la teología de los testigos de Jehová. Ellos se enfocan en la palabra le fue dada. Pero aún así, aunque digan le fue dada y ellos hagan referencia a que Jesús no tenía esta autoridad y después la tuvo, pues no ayuda en nada a su argumentación. De hecho, ataca su argumentación porque dice que Jesús tiene todo poder. Y si tiene todo poder, entonces es Dios todopoderoso. Porque esta libertad de acción, esta exousia, esta libertad de acción, este derecho de actuar, es usado acerca de Dios. Porque Dios es el que tiene todo el derecho de actuar, de hacer, sin restricciones, toda autoridad, todo poder. Entonces Jesús está diciendo, soy todopoderoso. No poderoso nada más en la tierra, no poderoso nomás en una parte del cielo o en un cielo, no. En los cielos, plural, y en la tierra. Tengo todo poder, tengo toda autoridad, tengo toda la libertad de acción, tengo todo el derecho de actuar, así como Dios lo hace, absoluto, carente de restricciones en el cielo y en la tierra. Si eso no es todopoderoso, pues yo no sé qué decirles. Eso es todopoderoso. Pero le fue dado. Pues entonces me estás diciendo que Jesús es Dios todopoderoso entonces hoy. Es increíble que se enfoque nada más en la frase le fue dado y no vean lo que le fue dado. Le fue dado todo poder y ellos dicen que Jesús no es todopoderoso. Lejos de ayudarles en su teología, derrumba su teología. Ahora sigamos. Respuesta. Vamos a la respuesta. En este pasaje de Mateo 28, Jesús no dice que no es Dios. O dice que no es Dios. Dice Jesús, yo no soy Dios porque a mí se me dio el poder y la autoridad de hacer lo que yo quiera en el cielo y en la tierra. Entonces yo no soy Dios. No, Jesús no dijo eso. El pasaje no dice que Jesús no es Dios. Este pasaje, lejos de negar el que Jesús no sea Dios todopoderoso, afirma que es Dios todopoderoso. Miremoslo de esta manera. Déjenme mover aquí algo que me estorba en la visibilidad. Si a Jesús se le dio todo poder, o autoridad, o libertad de hacer, o derecho de actuar, como miramos, en el cielo y en la tierra, si se le dio todo poder, ¿cuánto poder tiene Jesús? Pues obviamente todo poder. Si Él está diciendo todo poder, toda exousia, toda libertad de acción, todo lo que hace Dios, lo puedo hacer yo. En el cielo y en la tierra. En los cielos y en la tierra. O en el cielo y en la tierra, si usted quiere. Todo poder, ¿cómo se le llama a alguien que tiene todo poder? Todopoderoso. Si a Jesús se le dio todo poder, en el cielo y en la tierra, ¿cómo se le llama a alguien que tiene todo poder? Todopoderoso. Por lo tanto, Jesús es poderoso, ¿sí? Todopoderoso, entonces Dios. Y si todopoderoso, entonces Dios. Porque la característica de ser todopoderoso es exclusiva de Dios. Es un atributo divino de Dios. Y si Jesús es Dios todopoderoso, entonces Jesús es Dios todopoderoso. Si no, ¿cómo explicamos este pasaje? Si a Jesús se le dio todo poder o autoridad. Ahora no, te estoy diciendo, si a Jesús se le dio, okay, independientemente quién se lo dio, eso es irrelevante hasta aquí, hasta este punto. Ahorita explicaremos a qué se refiere. Pero si se le dio todo poder, independientemente por quien se lo haya dado, Jesús es todopoderoso, porque le dio toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Cómo se le llama a alguien que tiene todo poder? Pues todopoderoso. Por lo tanto, si Jesús es todopoderoso,
independientemente si se lo dieron o no. Y si todopoderoso, pues entonces es Dios, porque es una característica única y exclusiva de Dios. Entonces Jesús es Dios todopoderoso. Seguimos. Ahora, si el Padre le dio todo poder a Jesús, entonces el Padre dejó de ser todopoderoso. Porque note, este es el problema aquí con esta manera de razonar de los testigos de Jehová. Dicen que un Dios superior le dio todo poder a un Dios inferior. Y si previamente ese Dios superior, como ellos lo llaman, era todopoderoso y dio todo su poder a un Dios inferior, entonces en ese momento ese Dios inferior es todopoderoso y el Padre dejó de ser todopoderoso porque le dio todo. En otras palabras, si yo tengo 3 plumas, ¿verdad? Y te doy todas mis plumas, ¿con cuántas plumas me quedo yo? Con ninguna. Entonces la pregunta sería, si el Padre, el Dios superior, le dio al Cristo, el Dios inferior, todo poder, todo su poder, en el cielo y en la tierra, entonces el Padre dejó de ser todopoderoso. Se quedó sin poder. Porque dice el pasaje que le dio todo poder al Hijo, ¿verdad? No una parte de su poder, no un 10%, no un 20%, no un 50% de su poder. No. Dice el pasaje todo. ¿Y cuánto es todo poder? Pues todo poder. Por lo tanto, Jesús es todopoderoso. Pero aquí el problema vendría otra vez en la misma pregunta. Si el Padre, ese Dios superior, le dio a un Dios inferior llamado Jesús todo poder, entonces el Padre se quedó sin poder, porque se lo dio todo el poder al Hijo. Y si le dio todo poder, pues el Hijo es todopoderoso. ¿O no? Si le da todo el poder, pues es todopoderoso. Si no, ¿por qué no? Le dio todo el poder. Y si le dio todo el poder, es todopoderoso. Ahora quizás usted diga, no, pero es que el Padre tiene la capacidad de dar todo el poder y a la vez él quedarse con todo el poder. Ah, entonces hay 2 dioses todopoderosos. Que la Biblia dice que solamente hay un Dios todopoderoso. Entonces, aquí tenemos un problema. Si ellos dicen que porque un Dios superior le dio a un Dios inferior todo el poder, entonces él se quedó sin poder. Y ahora el todopoderoso es Jesús, no el Padre. ¿Dejó el Padre ser todopoderoso para ahora pasar al Hijo a ser el todopoderoso? Ahora, si no es así, dicen, no. Es que el Padre tiene la posibilidad de dar todo el poder al Hijo y al mismo tiempo el quedarse siendo todopoderoso. Ah, entonces hay 2 dioses todopoderosos. ¿Dónde dice la Escritura que hay 2 dioses todopoderosos? La Escritura dice que hay un solo Dios todopoderoso. Entonces, ¿ven cómo no ayuda esta manera de argumentar este pasaje? Los testigos de Jehová los meten en muchas contradicciones bíblicas. Hacen que la Biblia se contradiga. Tanto es el Hijo Todopoderoso como es el Padre Todopoderoso, porque ambos son un Dios Todopoderoso. Ya lo explicamos, Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Dios es un Dios en unidad, no un Dios solo, sino en unidad. Entonces, el Hijo es Dios Todopoderoso, el Padre es Dios Todopoderoso. Pero sigamos con la explicación. Permítame y ajusto aquí algunas cosas porque no alcanzo a ver. Bueno, debemos pensar entonces que el Padre dejó de ser todopoderoso para que el Hijo fuera el único todopoderoso. No, porque contradeciríamos la Escritura. Si esta no hace que el Padre haya dejado de ser todopoderoso, el hecho de que el Hijo haya recibido todo poder no hace que el Padre deje de ser todopoderoso o que haya perdido su poder. De la misma manera no hace que Jesús no haya tenido el poder en su forma divina. Note cómo lo digo. De que previo a esto, Jesús al recibir ese poder no lo haya tenido en su forma divina.
sino aquí hace referencia a su forma humana. Y ahorita lo vamos a explicar. Más bien se refería a que Jesús es a la exaltación del Padre después de haber sido quitada de su humillación. ¿Por qué? Se refiere a la forma humana de Jesús después de su resurrección, no a su forma divina. En su forma divina, vemos en Filipenses 2, 6 al 11, quien aunque existía en la forma de Dios, ¿quién puede tener la forma de Dios más que Dios? Y Jesús existía en forma de Dios, existe en forma de Dios. Ahora, si Jesús en esa forma divina era igual a Dios, porque sigue diciendo, no pensó en quitarle lugar a Dios y hacerse igual a Él. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ser igual a Dios más que Dios? ¿Y quién puede tener la forma de Dios más que Dios? Jesús en su forma divina es Dios. Aquí está el detalle de por qué dice que le fue dada. Noten el versículo 7. Más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Es más, cuando vino como hombre, se humilló. Noten lo que está diciendo. El que existía en forma de Dios, que era igual a Dios, tomó forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y hacía una muerte en un madero de tormento, dicen los testigos de Jehová. Ese es otro tema. 9. Por esta razón, Dios lo elevó a un puesto superior. ¿Qué quiere decir? Que de esa humillación de tomar forma de un ser humano, de siendo Dios y tomar forma de un ser humano y estar en esa humillación y en esa restricción, Dios lo elevó a un puesto superior. Ahora los testigos de Jehová dicen, entonces si Jesús es Dios y Dios lo elevó a un puesto superior, entonces Jesús vino a ser superior a Dios. Recuerden, ¿de dónde lo elevó? De estar humillado, no de su forma divina, de su forma humana, resucitada, obviamente, aquí en Mateo 28, lo elevó a un puesto superior. En otras palabras, restituyó lo que necesitaba ser restituido, sacarlo de su humillación. Por eso dice, lo elevó a un puesto superior. Bueno, no dice un puesto superior a la versión, eso es una traducción de los testigos de Jehová. Él bondadosamente le dio el nombre que está por encima de otro nombre. Entonces, si el nombre de Jesús está por encima de otro nombre, ¿está por encima del nombre de Dios? Según los testigos. Para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla. Que ya no se deben doblar toda rodilla en el nombre de Jehová. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo en el suelo. Toda potestad. Fíjese cómo lo dice. Para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en el cielo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los seres que están en el cielo y de los seres que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿No es esto todo poder? ¿No es esto todo potestad? Pues claro que lo es. Entonces, tenemos que está hablando de cuando Dios saca a su hijo de esta humillación o restituye a su hijo de esta humillación, de haberse hecho hombre y haberse hecho humillándose a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón Dios lo elevó, por eso Dios lo exaltó, dice la Reina Valera, hasta lo sumo, hasta lo más grande. ¿Por qué? Porque el que existía en forma de Dios se humilló y desde esa humillación Dios lo ayudó, lo restituyó, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando dice Jesús, me es dada toda potestad, que fue sacado ya de esa humillación por la exaltación que le dio el Padre después de haber quitado su humillación. Perdón. No se refiere a que Dios, de que Jesús no tenía todo poder en su forma divina. No, se está hablando en su forma humana, en su forma humillado, en su forma humana, como Dios lo elevó a un puesto superior. Bien, seguimos. Ahora, el Padre es todopoderoso porque puede hacer todo lo lógicamente posible, ¿cierto? O sea, una persona que es todopoderosa puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Esto es cierto, por eso se le llama todopoderoso, porque puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Ahora, se le llama todopoderoso porque puede hacer todo. Esa es una cualidad única de Dios, ¿cierto?
Entonces, todopoderoso, o el tener la característica o la cualidad de poder hacer todo lo lógicamente posible, es una cualidad exclusiva de Dios. Por eso a Dios se le llama todopoderoso. Y si alguien pudiera hacer exactamente lo mismo que puede hacer el Padre o ese ser todopoderoso, ¿en qué lo convertiría ese ser? Vuelvo a preguntar, o vuelvo a aclararles. Alguien que es todopoderoso es aquel ser que puede hacer todo lo lógicamente posible. Y se le llama todopoderoso a Dios porque es una cualidad única de Dios, de tener esa cualidad de poder hacer todo lo lógicamente posible. Entonces, si es una cualidad única de Dios, solamente Dios es todopoderoso. Ahora, ¿qué pasaría si alguien pudiera hacer exactamente lo mismo que puede hacer ese ser todopoderoso? ¿En qué se convertiría ese otro ser? Si puede hacer exactamente lo mismo, ¿en qué lo convertiría? Pues en todopoderoso. O sea, si alguien puede hacer algo y se dice, esa es una característica exclusiva de él, porque solamente él puede hacer esas cosas, pero luego resulta que tenemos una declaración de que este otro ser de acá puede hacer exactamente lo mismo que hace este de aquí, entonces este ser y este ser son todopoderosos, ¿o no? Claro que sí. Vamos a un pasaje de la Escritura y miremos a qué me refiero. El Padre es todopoderoso porque puede hacer todo lo lógicamente posible. Fue lo que vimos en la siguiente diapositiva. Note lo que dice Juan 5:19. Juan 5:19, versión de los testigos de Jehová. Dice, por lo tanto Jesús le dijo, de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Solo hace lo que ve hacer al Padre. Porque todas las cosas que hace el Padre, las hace de la misma manera, no de una manera inferior, no de una manera superior, no de una manera diferente. El Hijo también las hace de la misma manera. ¿Que quién? El Padre. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer el Padre, la puede hacer el Hijo. De la misma manera. No de una manera diferente, de la misma. Entonces, ¿en qué se convierte? En todopoderoso. Si el Padre es el todopoderoso, se le llama todopoderoso porque Él es el único que puede hacer esas cosas. Pero si Jesús puede hacer lo mismo de la misma manera que el Padre, entonces Jesús es todopoderoso. Ahora, los testigos de Jehová usan este pasaje, Juan 5:19, y solamente leen la primera parte del versículo y se olvidan de la segunda. Y lo argumentan de esta manera, igual que Mateo 28. O sea, a un ser superior le dio a un ser inferior el todo poder. Bueno, pero léele, ¿qué le dio? Todo poder. Ahora, entonces es todopoderoso. No lo mira. O sea, a veces de verdad, y a muchos nos ha pasado, ¿verdad? A veces hemos escuchado tanto una explicación que nos volvemos ciegos al pasaje. No vemos lo que el pasaje dice porque nada más queremos entender lo que nos dijeron que tenemos que entender del pasaje. A todos nos ha pasado y se entiende, pero léalo despacito, ¿verdad? Decía alguien, léalo despacito, con calma. Mire lo que está diciendo, no nada más la cosa que le dijeron que usted tiene que usar para argumentar. Por ejemplo, aquí dicen ellos, Jesús es inferior, Jesús no es Dios, porque dice, fíjese lo que dice. Por lo tanto, Jesús le dijo, de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa. ¿Ya ve? El Hijo no puede hacer ninguna sola cosa. Entonces, el Hijo no es Dios porque no puede hacer ninguna sola cosa. Sígale leyendo. El Hijo no puede hacer ninguna sola cosa por su cuenta porque solo hace lo que ve hacer al Padre. ¿Y qué hace el Padre? El Padre es todopoderoso. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. ¿Y por qué dice ni una sola cosa por su cuenta? Porque no son dos dioses separados, el Padre y el Hijo. Son un Dios. Son un Dios todopoderoso. No son dos dioses. Por eso dice, no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Solo hace lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Aquí nos da la explicación de lo que está diciendo. Ahora,
¿Qué nos leen los testigos de Jehová? La primera parte e ignoran la segunda parte. La segunda parte es sumamente contundente y derrumba el argumento que están estableciendo en la primera parte del pasaje. ¿Por qué? Da la razón del por qué se dijo esto, de que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hace el Padre, también, ¿qué significa también? De la misma manera, ¿qué significa de la misma manera? Igualito las hace el Hijo. Entonces, si el Padre puede hacer todo lo lógicamente posible, el Hijo también, y de la misma manera, viendo a su Padre, puede hacer todo lo lógicamente posible. Por lo tanto, es todopoderoso. Porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace. Mire, se lo pongo en ejemplos humanos absurdos, ¿verdad? Pero para que usted me entienda. Suponiendo que algo fuera de nuestro alcance estaría saltar, en términos humanos, saltar 100 metros de distancia, ¿verdad? Ir corriendo y saltar y mantenerse en el aire y caer en 100 metros. Diría el Padre, yo soy todopoderoso porque puedo ir corriendo y saltar 100 metros. El Hijo observaría a su Padre y le diría a su Padre, Padre, yo también puedo hacer eso, de la misma manera. Entonces, sería todopoderoso, igual que el Padre. Tendría el mismo poder del Padre. O si el Padre dijera, Hijo, mira, yo soy todopoderoso porque yo puedo crear el universo. El Hijo observaría a su Padre y haría lo siguiente. Padre, yo puedo hacer también el universo. Y hacerlo de la misma manera. Si el Padre dijera, yo soy Dios todopoderoso, el Hijo diría, Padre. Observando a su Padre, el Hijo diría también, Padre, yo también soy Dios todopoderoso de la misma manera que tú. Porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. Biblia de los Testigos de Jehová. Todo lo que ve hacer al Padre, el Hijo ve al Padre hacer algo y el Hijo lo hace igual de la misma manera. Entonces, ¿el Padre tiene más poder que el Hijo? No. Porque lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Igual, de la misma manera. De la misma manera. No de una manera deficiente, no de una manera inferior, no de una manera limitada, no de una manera superior. De la misma manera. El Hijo también las hace. Si eso no es Dios Todopoderoso, pues yo no sé qué decir. Vea, abre los ojos, simplemente lea lo que dice. Porque todas las cosas que hace el Padre Todopoderoso, el Hijo también las hace de la misma manera. Entonces, si el Padre es todopoderoso y puede hacer todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo de la misma manera. Como en Mateo 28, 18. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Porque puedo hacer todo. Seguimos. Obviamente estamos hablando de todo lo lógicamente posible para aquellos ateos que inmediatamente quieren acudir a ese argumento de que de la contradicción lógica de Dios. No, Dios es todopoderoso porque puede hacer todo lo lógicamente posible. Vamos a otro pasaje más. Dice este pasaje, todo lo que el Padre tiene también es mío. Dice la versión de los Testigos de Jehová, también es mío. Por eso dije que recibiría de lo que es mío. ¿Qué recibió Jesús? ¿Algo diferente de lo que no era de él? No, Jesús recibió todo poder porque el poder que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Y se lo anunciará a ustedes. Ahora, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que recibiría de lo que es mío. Lo que tiene el Padre es del Hijo. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Igual y de la misma manera, como vimos en el pasaje anterior, Juan 5:19. Mateo 28, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿De cuál potestad le dio el Padre al Hijo? De la que era de él. Porque todo lo que tiene el Padre es de él, es del Hijo. ¿De cuál potestad? ¿De qué poder? ¿Qué tipo de poder le dio el Padre al Hijo? Pues del que es del Hijo. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Todo lo que tiene el Padre es
mío. Vamos al interlineal de los testigos de Jehová. Dice, déjenme activar aquí la pluma. Pluma. Dice, todas las cosas... Ay, me estorba esta pantalla. Todas las cosas, tantas como tiene mi Padre, mire, como tiene mi Padre, ¿okay? El Padre, ¿verdad? Padre. Son mías. ¿Ok? Son mías. Todas las cosas. All things. Todas las cosas. Tantas cuando tiene el Padre. Son mías. Por eso dije que tomará de lo mío. De lo mío. ¿De qué cosa le dio el Padre al Hijo? ¿Qué tipo de poder, qué tipo de potestad le dio el Padre al Hijo? Si todo lo que tiene el Padre es también del Hijo, no es también, dicen los testigos de Jehová, es también. En el original dice, todo lo que tiene el Padre es mío. No dice también es mío, dice es mío. El griego. Ahora, ¿por qué le ponen también? Porque no conviene a sus intereses teológicos de los testigos de Jehová traducir como está en el original griego. Porque en el original griego es más fuerte la declaración y se dice, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. No dice también, no dice, lo que tiene el Padre es mío. No dice también, dice es mío. Entonces, si aquí hay esto, otra vez volvemos al argumento. Tu Jesús, tu Dios, ¿verdad? ¿Quién le dio esa autoridad a Jesús? Un Dios superior le dio esa autoridad a ese Dios inferior tuyo llamado Jesús. Pues resulta que según la Escritura, ese Dios superior, llamado el Padre, que dicen los testigos de Jehová que solamente Él es Dios, el Padre. Pero aquí este pasaje dice que esas cosas o esa autoridad que el Padre le dio al Hijo, se las dio porque son del Hijo. No porque fueran del Padre, porque son del Hijo. Entonces, si le dio toda potestad, es porque esa toda potestad es del Hijo. Y simplemente se la dio para sacarlo de su humillación. Pero son de Él, dice Jesús. Todas las cosas, cuando tiene mi Padre, son mías. Por eso dije, tomará de lo mío. No de lo de mi Padre, de lo mío. Ahora, aquí podemos entender claramente que no podemos hacer esa diferencia de Dios superior, Dios inferior. No. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que puede hacer el Padre, lo hace también el Hijo de la misma manera. Si el Padre puede hacer algo, el Hijo también. Si el Padre tiene algo, el Hijo también, porque todo lo que tiene el Padre es del Hijo. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. ¿Qué más tiene el Padre? Es eterno, el Hijo es eterno. ¿Qué más tiene el Padre? Es omnisciente, el Hijo es omnisciente. ¿Qué más tiene el Padre? Pues es omnipotente, es omnipresente. El Padre es omnipresente, el Hijo también. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Y yo puedo hacer todo lo que es el Padre igual, de la misma manera. También de la misma manera. Bien, entonces seguimos. Dice, todo lo que el Padre tiene también es mío. Por eso dije que recibiría de lo que es mío y se lo anunciaría a ustedes. Tantas cosas como tiene el Padre, mías son, dice en el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Ahora no estoy leyendo otro interlineal. Amigos testigos de Jehová, sé que se enojan, sé que se molestan, sé que empiezan a insultarlo a uno, a llamarle, a decirle de cosas. Son sus propios libros. Es su propio interlineal griego. Su propio interlineal del reino. Su propia Biblia es la que estoy usando. Y su propio interlineal del griego dice que su Biblia ha sido traducida mal. Su propio libro. Dice tantas cosas como tiene el Padre son o mías son o son mías. Si Cristo tiene algo menor o diferente del Padre, entonces no tendría todo lo que tiene el Padre.
¿Sí me explico? Vuelvo a decirle. Aquí dice, todo lo que el Padre tiene también es mío. Si Cristo tiene algo menor o diferente de lo que tiene el Padre, entonces no tendría todo lo que tiene el Padre. No podría decir, todo lo del Padre es mío. Porque no tendría todo lo del Padre. Tendría una parte de lo que tiene el Padre. O un 10% de lo que tiene el Padre. O un 20%. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, todo lo que el Padre tiene también es mío. Si Cristo tiene algo menor o diferente del Padre, entonces no tendría todo lo que tiene el Padre. Y si todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, entonces el Hijo tiene tanta potestad como la tiene el Padre. Vuelvo a decirlo. Si Cristo tiene algo diferente de lo que tiene el Padre, porque dice todo lo que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío, entonces no tendría, Cristo mintió aquí, no tiene todo lo que tiene el Padre. Por tener algo diferente o menor o en menor grado de lo que tiene el Padre. Pero como este pasaje dice Cristo mismo, todo, absolutamente todo lo que tiene el Padre es mío, entonces el Hijo tiene tanta e igual potestad como la tiene el Padre. Entonces el Hijo es todopoderoso. Y si todopoderoso es Dios todopoderoso, porque el ser todopoderoso es una característica exclusiva de Dios. Entonces, el Hijo es Dios todopoderoso. ¿El Padre es Dios? Sí. Entonces, el Hijo también es Dios. Porque todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. El Padre es justo, el Hijo es justo. El Padre es amor, el Hijo es amor. El Padre es santo, el Hijo es santo. Y así podríamos seguir. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Es mío. Los testigos pusieron también, pero en el griego dice, es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Qué declaración más fuerte, ¿eh? En Juan 16:15. Todo lo que el Padre tiene es mío, diciendo Jesús. Qué fuerte declaración para la teología de los testigos de Jehová. Derrumba totalmente la teología de los testigos de Jehová. Y es increíble ver, y los entiendo, a veces la misma adoctrinación y repetir una cosa muchas veces hace que nos volvamos ciegos a lo que dice el pasaje. La primera parte la toman y la explican para probar que Jesús no es Dios. Por ejemplo, en Juan 5:19, Jesús le dijo, de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer nada, ni una sola cosa por su cuenta lo hace, solamente ve a hacer lo que ve a hacer al Padre. Y hasta ahí paran la lectura. Ya ve, Jesús solamente no hace ni una sola cosa por su cuenta. No puede hacer nada él solo. No, sígale leyendo, explica el por qué. Porque todas las cosas que hace el Padre, da el por qué. Porque todas las cosas que el Hijo ve hacer al Padre, todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. Es todopoderoso. Todo lo que hace el Padre, ¿hay algo que el Padre haga que el Hijo no? No. Porque todo lo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo. Y si porque el Padre puede hacer todo es todopoderoso, entonces el Hijo es todopoderoso en consecuencia. Porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igual de la misma manera. Juan 5:19. Y en Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío. Y si mío, entonces Jesús no recibió algo diferente de lo que él mismo le pertenecía. En Mateo 28:18. Toda potestad me da. ¿De cuál potestad le dio al Hijo? Lo de la que es de él. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, recibirá de lo que es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, ¿de qué recibió Jesús poder? Del mismo de él. No de un poder diferente. Porque no hay dos dioses diferentes. Hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios todopoderoso. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Pero no son dos dioses todopoderosos. Son un solo Dios todopoderoso. Un Dios en unidad. Bien. Sé que se van a molestar muchos de nuestros amigos testigos de Jehová. Sé que se van a ofender. Se van a sentir atacados. Analice los pasajes. Creo que es súper claro mirar estos pasajes y entenderlos en su contexto. Entonces, Mateo 28:18, esta objeción tampoco niega que Jesús es Dios. Al contrario, afirma que Jesús es Dios todopoderoso. Jesús es Dios todopoderoso. Mateo 28:18. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra.
Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo. Todo poder. Entonces, si todo lo que tiene el Padre es del Hijo, ¿qué poder recibió Jesús? Si lo que puede hacer el Padre lo puede hacer también el Hijo igual de la misma manera, y el ser todopoderoso es una característica exclusiva de Dios, entonces Jesús es Dios todopoderoso. Porque no hay dos dioses todopoderosos. Hay un solo Dios todopoderoso. Así como el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, sin ser dos dioses todopoderosos, siendo un Dios todopoderoso. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, no ayuda mucho este pasaje tampoco a su teología. Así es que, al contrario, afirma lo que ellos niegan, que Jesús sí es Dios todopoderoso. Bien, gracias, le damos las gracias por haber acompañado en esta clase, haberse quedado y analizado estos textos junto con nosotros. Nuevamente Mateo 28:18, Jesús les dijo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije recibiré o recibirá de lo mío. Entonces, todo lo que puede hacer el Padre lo puede hacer el Hijo igual de la misma manera. Pues entonces, Dios es todopoderoso. Bien, analícelo, indáguelo, mire estos pasajes y estaremos viendo más argumentos que presentan los testigos de Jehová en cuanto a mostrar con esos pasajes que Jesús no es Dios todopoderoso. Vemos que no es así, vemos que prácticamente, en especial en este pasaje, muestra totalmente lo opuesto a lo que ellos quieren hacernos creer con este pasaje, o a lo que ellos les han explicado, porque seamos honestos, ellos simplemente reciben la instrucción que viene de las oficinas, ¿verdad?, de la Watchtower Society, y ellos tienen que cumplir con lo que les dicen ahí, y tienen que obedecer, porque desobedecerlos a ellos es obedecer a Dios, como a ellos les explica. Entonces, bueno, hay que buscar la verdad de Dios en la Biblia y no lo que un hombre diga. No me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Analice estos textos y llegue a su propia conclusión. No me crea a mí, pero tampoco le crea a la Watchtower Society. Créale a la Biblia. Y analice los textos y llegue a su propia conclusión. No es tan complicado. Bien, Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes con un video más de estas objeciones de los testigos de Jehová a la deidad de Cristo y los pasajes que utilizan y cómo los explicamos, cómo los analizamos y los vemos. A veces ellos piensan que no estudiamos los pasajes que ellos tienen de prueba, cuando realmente sí lo hacemos. Los estudiamos y los analizamos en el contexto general de la Biblia y vemos si son correctos o son incorrectos. Bien, cuídense mucho. Jehová le bendiga. Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Adonai le bendiga. ¿Verdad? Elohim le bendiga. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Primeramente, Dios. Cuídense mucho. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionar